Este resumen no es completo sin Argentina y sin Venezuela. Continuamos en Argumentos Latinoamérica. Definitivamente no basta vencer, hay que convencer. Y Argentina, con el triunfo de Alberto Fernández, la tiene difícil en medio de esta crisis a la que hemos hecho referencia en nuestro último programa de 2019. Es un delicado tema de gobernabilidad que debe partir de la racionalidad en el oficialismo y también en la oposición. Los argumentos los pudimos ver a través de su discurso, que generó bastante impacto, de forma positiva o negativa, en dependencia de quién lo mirara, pero sí generó impacto. Sacamos un fragmento de justamente este discurso de Fernández. Vamos a escucharlo. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Desde la humildad con la que escucho y desde la esperanza que millones de compatriotas han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social. Ya comenzaron las acciones de Alberto Fernández. Una de sus primeras medidas fue la presentación al Congreso de la ley denominada, vamos a ver de inmediato en nuestra web en www.globovision.com, Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esa justamente contiene 15 medidas que tiene como objetivo para atender la situación económica, social y sanitaria que se vive en el país. Allí la vemos. Presidente Alberto Fernández envía proyecto al Congreso para tratar esa emergencia económica, también social, sanitaria que se vive en la Argentina. Decíamos que era una de sus primeras medidas, esta presentación al Congreso. El megaproyecto de ley denominado Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Entre las medidas se encuentra el aumento de las pensiones y las jubilaciones, una de las grandes promesas de campaña de Fernández, así como las retenciones a las exportaciones del campo y la aplicación de un impuesto de 30% a las compras en el extranjero, mejor conocido como dólar tarjeta. Decíamos que es una de sus primeras medidas y que generó cierto revuelo, un impacto, decíamos que en algunos positivos, en algunos negativos, solidaridad social y reactivación económica. Y está en detalle en www.globovision.com. Fernández en ese discurso hablaba de esa unidad de todos los argentinos. Una solicitud, por cierto, que aspiramos no quede en retórica. Y esto nos lleva a hablar de Venezuela, porque allí también se intenta una unidad, pero esa sí ha quedado en retórica, porque las divisiones están a la orden del día, tanto del gobierno, de donde hay incluso un sector importante que viene del chavismo que no comulga con los ideales del presidente Nicolás Maduro, pero desde la oposición también hay divisiones y que incluso son aún más evidentes. Y ni hablar de esa crisis moral desatada. Divisiones, escándalos de corrupción, mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre estos temas. Por cierto que Luis Emilio Rondón, diputado, en el espacio Quicosis y reseñado en nuestra web, justamente habló de eso. Decía, la imagen de la Asamblea Nacional ha sido afectada por este escándalo de corrupción. Si revisamos el sumario, vemos como Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional y además vicepresidente del Parlamento del Mercosur, habló sobre esta crisis moral, decía que hay que tener cuidado en la evaluación de cada quien, precisó que hay una gente que quiere sacar la verdad a flote y hay otra que quiere huir de la Asamblea Nacional. Y con esto ha sentenciado esa imagen de la Asamblea Nacional que ha sido duramente afectada por eso. Es imposible dejar de hablar de estos escándalos, de uno de los escándalos de mayor preocupación e incluso indignación que ha generado en Venezuela, con el que finalizó este 2019. Vamos de nuevo a nuestra página web, a www.globovision.com. Allí vemos cómo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, recién liberado preso político, y habla de las investigaciones que confirman actos irregulares en la administración de la Asamblea Nacional.
Justamente el vicepresidente de la Asamblea Nacional avisa que el lapso para presentar el informe final pudiera prolongarse, motivado a los periodos de tiempos necesarios para realizar todas las experticias que corresponden a este tipo de casos, porque hay que hablar de revisión de libros de actas, libros de correspondencias, material entregado por los diputados y el secretario de la Comisión de Contraloría, que es lo que justamente va a permitir establecer si existe ese cúmulo de irregularidades de los cuales se habla en el manejo de procedimientos administrativos, foliación, archivos y registros de las comunicaciones oficiales de la Comisión. Esto es lo que dijo Edgar Zambrano. Pero ¿qué dijo el fiscal general de la República? Por ejemplo, justamente Tarek William Saab ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia el allanamiento de la inmunidad a los diputados opositores y lo ha hecho en estos términos. Informó que ya fue enviada esa solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria a varios diputados del Tribunal Supremo de Justicia y justamente esto hace parte de los procedimientos que se siguen en ese sentido. Lo cierto es que en Venezuela todo esto ha generado, decíamos, una crisis moral y una crisis de confianza que hay que recuperar. Cuando hacemos entonces esa introspectiva de la situación que hemos revisado en Colombia, en Argentina, hemos hecho lo propio también con Bolivia, con Chile, vemos como mirar a Latinoamérica siempre tiene bastantes matices. Cada país tiene sus particularidades y sus argumentos que explican cada versión. Sin embargo, la reflexión de ambos lados de la historia, sea gobierno, sea oposición, es necesario hacerla con mirada constructiva, con mirada propositiva. Definitivamente que las crisis hay que convertirlas en oportunidad. Y esto que quede de reflexión en este último argumento de 2019. Vamos a continuar en 2020 escuchando argumentos para fomentar también la tolerancia y entender las realidades de América Latina y el resto del mundo, comenzando por Venezuela. Muchísimas gracias por su amable atención. Recuerden nuestra etiqueta Argumentos Latinoamérica.